Cuando pienso en lo que fui y de dónde Él me salvó, cómo Él me dio la fuerza que mi vida restauró, no quiero vivir ni un solo minuto sin Jesús conmigo. Quiero siempre caminar en su favor. Piensa en su gracia, piensa en cómo Él te salvó, piensa en su sangre derramada en aquella cruz, piensa en su bondad y en todo lo que Él nos da. ¿Cómo podría alejarme de su gracia fiel? Si has estado en su presencia, hallando misericordia, fuerza de su trono y gloria, para tu alma desolada, ¿cómo podré alejarme yo de Cristo? Viendo lo que Él hizo, considera lo que Él por ti sufrió. Piensa en su gracia, piensa en cómo Él te salvó, piensa en su sangre derramada en aquella cruz, piensa en su bondad y en todo lo que Él nos da. ¿Cómo podría alejarme de su gracia fiel? Piensa en su gracia, piensa en cómo Él te salvó, piensa en su sangre derramada que tus pecados lavó, piensa en su bondad y en todo lo que Él te da. ¿Cómo podré alejarme de Él? ¿Cómo podré alejarme de su gracia fiel? Gracias. Buenas noches, hermanos. Para mí un placer estar aquí y gracias por el especial. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, verso 1 al 9 y desde el verso 18 hasta el verso 23. Sí, está prendido. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Y luego vamos a saltar al verso 18 hasta el verso 23. Mateo capítulo 13, verso 1 hasta el verso 9. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para leer estos pasajes. Mateo capítulo 13. El día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora leemos el verso 18, por favor. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar, hermanos. Precioso Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por esta asiento, hermanos. La parábola del sembrador, hermanos, es una parábola muy, muy conocida. Muchas veces quizás lo han oído en su vida cristiana. En el verso 1 dice, 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. La palabra parábola, hermanos, significa poner una cosa al lado de la otra. Una parábola es una historia, una comparación que se coloca junto a una enseñanza para aclarar una lección. En sí, podríamos decir que la parábola es una historia que el Señor usa como una ilustración para enseñar una verdad respecto a su reino. Mateo capítulo 13, verso 11, dice la Biblia, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Luego dice la Biblia en el verso 11, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Lo que el Señor Jesús quería era enseñar por medio de las parábolas los misterios del reino de los cielos, el reino del Señor Jesucristo. La palabra misterio es una verdad espiritual que se entendía solo por revelación divina. Un misterio es una verdad espiritual que solamente el Señor Jesús nos puede revelar y explicar lo que significa. Una de las razones por las cuales el Señor Jesús enseñaba por parábolas no era con el propósito de confundir a la gente. El deseo del Señor Jesús por enseñar las parábolas o hablar las parábolas, su deseo era que sus oyentes despertaran el interés y el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Era más que nada despertar un interés. No era con el propósito de condenar lo que sea difícil de entender. Lo que Jesús quería que ellos, sus oyentes, despierten el interés de escudriñar, de saber, de indagar o de preguntar a Jesús qué era realmente el significado de estas parábolas. Algunas de estas parábolas el Señor Jesús las explicó, otras no, pero obviamente escudriñando las Escrituras se puede saber el significado de las diferentes parábolas que se halla en Mateo capítulo 13. Una de las cosas que siempre se repite en todo el capítulo 13, hablando a las otras parábolas, es que el Señor Jesús
siempre quería darnos un mensaje de que en el reino de los cielos, en el cual, refiriéndose a la iglesia, refiriéndose a los creyentes, es que vamos a experimentar ataque por parte de Satanás. Por eso, desde la primera parábola, si uno ve en el verso 4, dice la Biblia, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Si nosotros saltamos al verso 19, dice la Biblia, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lo que el diablo siempre ha querido es que transformar o cambiar el reino del Señor, poniendo, si uno empieza a estudiar las diferentes parábolas, en primer lugar, él trata de poner doctrina falsa, él trata de poner creyentes falsos, él trata de dar un mensaje falso, él trata de cambiar la verdad del Señor. Entonces, y quizás una de las razones por las cuales también Jesús enseñó por medio de parábolas era la siguiente. Mateo capítulo 13, verso 15 dice la Biblia, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice la Biblia que una de las razones por las cuales cuando una persona oye el mensaje de Dios, muchas veces se puede endurecer. Muchas veces una persona que escucha el mensaje de Dios puede oír, pero quizás no lo va a retener, no lo va a aceptar. Pueden tener oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven. Estaban oyendo el mensaje de Dios pesadamente y una de esas fue las razones por las cuales Jesús enseñó por medio de parábolas. Ahora, hermanos, ¿por qué es interesante? Si uno desglosa la parábola del sembrador, vamos a encontrar tierra, vamos a encontrar semilla y vamos a encontrar fruto. Es interesante que cuando el Señor Jesús empieza a transmitir, compara la parábola del sembrador o la semilla que aparece del sembrador. ¿Por qué se compara la palabra de Dios a una semilla? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor Jesús compara una semilla con la palabra de Dios? En primer lugar, hermanos, tenemos que ver Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4 y el verso 12. Hebreos capítulo 4 y el verso 12. ¿Sí lo encontraron, hermanos? ¿Ven? Okay. Hebreos 4, verso 12. Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice, hermanos? Y penetra. Lo mismo, hermanos, una semilla, para que dé fruto, tiene que penetrar en la tierra. Si una semilla cae en la superficie, no va a pasar absolutamente nada. Pero la palabra de Dios es comparada con una semilla porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa semilla, en cierta manera, dentro de nosotros tiene que echar raíces. La palabra de Dios es viva, porque el mensaje del Señor siempre va a producir vida, aliento, una esperanza en la vida de la persona. Pero todo tiene que ver con el corazón de la persona. Si uno, a lo que hemos leído, la parábola del sembrador, vamos a encontrar que la semilla, la palabra de Dios, dice que cayó en el camino, vino el diablo, vino y lo arrebató y no dio fruto porque obviamente cayó en el camino. Lo siguiente que habla la Biblia es que
otra cayó en piedras. Y dice la Biblia que eso tampoco no creció, pero al final se secó y no produjo fruto. Luego también habla que parte cayó en espinos y otra parte de la semilla cayó en buena tierra, y esto hizo que produjera fruto, como dice la Biblia, 60, 100 por uno. Hermanos, el mensaje del Señor siempre es predicado. Todo predicador que se para en un púlpito lo que hace es agarrar esta semilla, la palabra de Dios, la predicamos, la enseñamos, la exponemos, pero depende de su corazón para que la palabra de Dios pueda producir fruto en su vida. Hermanos, yo no puedo saber si usted ahorita está concentrado en la palabra de Dios o no. Yo no puedo saber si usted me está prestando atención o no. Yo no puedo saber si su mente y su corazón están centrados en qué quiero yo en esta noche aprender en cuanto a las cosas de Dios. Yo no sé. Solamente mi trabajo, mi responsabilidad es enseñar, pero la responsabilidad de nosotros como oyentes es tener nuestro corazón como esa buena tierra dispuesta a que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y empiece a dar fruto. Porque la palabra de Dios produce vida, pero si la palabra de Dios cae en un corazón duro, como habla del camino, el diablo va a venir y lo va a arrebatar. Hermanos, quizás muchas veces cuando venimos a la iglesia, venimos, escuchamos, pero al final nos olvidamos de lo que nosotros hemos escuchado. Yo no sé si usted escuchó la prédica del pastor Galo, yo no sé si usted escuchó la prédica del hermano Diego, hermanos, pero cuando nosotros escuchamos, ¿será que recordamos en la semana lo que hemos aprendido? Yo no sé, hermanos, pero a veces nosotros como cristianos batallamos en recordar quizás la prédica del domingo anterior. Yo no sé si usted se evalúa y puede decir, hermano, ¿sabe que la prédica del domingo anterior fue así, fue así, fue así? Me acuerdo bastante de la prédica de hace 2 domingos, que la prédica fue tremenda y me acuerdo de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces nuestro corazón no está preparado como para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Debemos tener un corazón dispuesto, un corazón presto a que la palabra de Dios afecte nuestra vida. Hermanos, nunca debemos venir a la iglesia solamente con el propósito de venir y cumplir. No, debemos de venir a la iglesia con el propósito de aprender, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Venimos a la iglesia con el afán de entender que sabemos que no podemos vivir solamente del alimento físico, sino que venimos a la iglesia para aprender la palabra de Dios que va a literalmente afectar nuestra manera de vivir, que va a afectar literalmente nuestra manera de pensar y de sentir. La palabra de Dios afecta cada área de nuestra vida, pero todo depende del corazón. Todo depende de cómo está nuestro corazón. Si, hermanos, ahorita tu corazón está lleno de afán, estás preocupado, estás afanado, hermanos, el mensaje va a venir aquí y se te va a ir por el otro oído. No vas a tener nada de provecho, no vas a tener nada de beneficio si tu mente está pensando en otras cosas y no está pensando en la palabra del Señor. Incluso, hermanos, llegamos al punto en de que a veces ya ni traemos la Biblia a la iglesia porque pensamos que no es importante. Hermanos, tenemos que entender que lo que nosotros necesitamos es esta semilla, la palabra de Dios, que penetre en nuestro corazón para que produzca fruto. Jesús, a medida que él iba predicando, él no se impresionaba por las multitudes que le seguían, porque el Señor Jesús sabía las intenciones y los motivos por lo cual multitudes le seguían.
La razón por las cuales el Señor Jesús no se fiaba de ellos es porque muchos de ellos no lo hacían con un corazón sincero. La mayoría nada más se acercaba a Jesús para que sean sanados de alguna enfermedad, porque el Señor Jesús había hecho algunos milagros en cuanto a la alimentación a 5,000 y luego más adelante a 4,000 personas. La gente estaba siguiendo a Jesús por los motivos incorrectos, pero Jesús decía, no, no se trata de eso. Se trata de oír el mensaje, no solamente de que sean sanados, no solamente de que puedan ser alimentados y puedan ver milagros. No se trata de eso. Se trata de que ustedes escuchen la palabra de Dios con el propósito que produzca fruto. Es interesante, hermanos, si uno ve Mateo capítulo 7, verso 16, vamos a ver, hermanos, que siempre, hermanos, el Señor Jesús quiere que el creyente produzca fruto. Si no estamos produciendo fruto, puede ser, hermanos, que ni siquiera hemos nacido de nuevo. Hermanos, si no estamos produciendo fruto, porque no se le puede exigir, hermanos, en una ocasión, hermanos, no se le puede, a una persona que no conoce al Señor, obviamente, hermanos, no va a tener el deseo de buscar al Señor, no va a tener el deseo de congregarse, no va a tener el deseo de amar las cosas del Señor, porque no ha nacido de nuevo. Pero si una persona realmente dice, ha confesado, dice, no, Cristo está en mi corazón, Cristo vive en mi vida, el Espíritu Santo mora en mi vida, entonces lo tienes que demostrar a través de tus frutos. Mira lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 7 y el verso 16. Mateo, capítulo 7 y el verso 16. Dice la Biblia, por sus frutos, ¿qué dice, hermanos? Los conoceréis. Y hace una pregunta, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos o plantas espinosas? Y lo que está diciendo el Señor, ¿acaso se pueden recoger uvas de los espinos? ¿Cómo se puede recoger higos de los abrojos? Hermanos, obviamente la vid es lo que produce las uvas. Y obviamente, hermanos, un cristiano tiene que producir fruto de un cristiano. Por esa razón, querido hermano, lo que está hablando la parábola del sembrador tiene su enfoque, es importante, se enfoca en el corazón. Se enfoca mucho en el corazón, porque si el corazón está mal, hermanos, no va a producir fruto. Si el corazón no está tierno y dispuesto, no va a producir fruto. Hermanos, vamos a estar igual, no vamos a madurar, no vamos a crecer, no vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está preparado para recibir la palabra del Señor. No producimos fruto, estamos igual, cayendo en el mismo pecado, luchando con las mismas cosas. Hermanos, falta de consagración nos cuesta hacer. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está preparado para recibir la palabra del Señor. Si nuestro corazón está como el camino, hermanos, el diablo va a venir y va a sacar y no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Cuando un creyente se ha convertido al Señor, va a producir el fruto de la santidad. Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6 y el verso 22. Romanos capítulo 6 y el verso 22. Dice la Biblia, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro, ¿qué, hermanos? Vuestro fruto, la santificación. Vuestro fruto, la santificación. Hermanos, el deseo de agradar al Señor va a estar en tu corazón. Porque cada vez que tú escuchas un mensaje y quizás ese mensaje está hablando de quizás mis pecados, sus pecados,
De pronto, hermanos, la palabra de Dios va a afectar a tal punto y decir, esto está mal y lo voy a dejar. La palabra de Dios dice que no debo engañar a nadie, ok, no engaño. La palabra de Dios dice que no me debo de emborrachar, ok, no me emborracho. Ok, la palabra de Dios dice que debo ser fiel a mi esposa, ok, voy a ser fiel a mi esposa. La palabra de Dios dice que día y noche debo meditar en la palabra de Dios, ok, voy a empezar a meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tengo que aprender a congregarme y ser fiel a la iglesia, ok, tengo que hacer lo que el Señor dice. O si la palabra de Dios dice que no debo de dejar de orar, ok, entonces voy a empezar a orar todos los días. La palabra de Dios dice que tengo que leer la Biblia, ok, voy a empezar a leer la Biblia. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que tengo que alabar a Dios, ok, empezaré a alabar a Dios entonces. Hermanos, cada vez que nosotros leemos la Biblia o estudiamos la Biblia, tiene que afectar nuestra vida. Si no, hermanos, estamos igual. Vamos a comer y luego lo vamos a expulsar, de eso no se trata. Se trata de que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón, se trata de que la palabra de Dios afecte nuestra vida y que produzca fruto. Y cuando un cristiano, hermanos, está consciente de esto, de que tiene que producir fruto, obviamente querrá agradar a su Dios, querrá obedecerle a su Dios, que va a aprender a dejar cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, pero si cae en el camino, hermanos, o si cae en las piedras, o si cae entre espinos, no querrá vivir para el Señor. Y hermanos, tú le puedes insistir, pero el problema es nuestro corazón. Todo tiene que ver con nuestro corazón. Si no, hermanos, nunca de los nunca produciremos fruto. Estaremos igual en nuestra vida. Colosenses 1:10. Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses capítulo 1 y el verso 10 dice en la Biblia. ¿Sí le contaban, hermanos? ¿Sí? Perdón si los he despertado a algunos, pero Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice la Biblia, hermanos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? ¿En qué, hermanos? En todo. ¿Por qué? Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Por esa razón, querido hermano, un creyente que tiene un corazón literalmente como una buena tierra, va a querer agradarle al Señor en todo, va a querer obedecer al Señor en todo, va a tener ese deseo, va a querer conocer más al Señor, va a escudriñar mucho más las Escrituras. Pero si, hermano, su corazón no está bien, dudo mucho que lo haga. Por esa razón, hermanos, a veces nos cuesta hacer muchas cosas en nuestra vida espiritual. Nos cuesta tomar decisiones, ¿saben por qué? Porque nuestro corazón está mal. Porque nuestro corazón no lo estamos preparando para recibir y que la palabra de Dios penetre y afecte nuestra vida. Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice la Biblia, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, que dice hermanos, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, un creyente siempre alabará a su Dios. Por lo bueno, por lo malo que le venga, siempre alabará a su Dios. Pero hermanos, cuando el corazón
no está bien. Cuando nos vienen cosas malas a la vida, alguna prueba, alguna dificultad, lo primero que haremos será quejarnos del Señor. Lo primero que haremos cuando pasamos alguna circunstancia difícil, nos enojaremos contra Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está bien. Hermanos, todo tiene que ver con el corazón. La importancia para que la palabra de Dios produzca vida, para que la palabra del Señor produzca fruto, tiene que estar bien nuestro corazón. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 13, verso 5 y el verso 6. Mateo capítulo 13, verso 5 y el verso 6. Mateo 13, verso 5 y el verso 6. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Verso 5, dice la Biblia. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía, ¿qué, hermanos? Raíz, se secó. ¿Qué es lo que significa esto? Verso 20 y 21, dice la Biblia. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué tremendo la palabra de Dios! ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué impresionante la palabra de Dios! ¡Qué bueno! Pero ¿cuál es el problema? Verso 21. Pero no tiene raíz en sí. Hermanos, si nosotros no amamos la palabra de Dios, no vamos a tener raíz. Y prueba de esto, mira lo que sigue diciendo la Biblia, sino que es de qué? De corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, esto es lo que pasa cuando llevamos un cristianismo light. Un cristianismo simple. Un cristianismo religioso. Si nosotros, hermanos, dice la Biblia, corta duración. Hermanos, ¿cuántas personas no han venido a la iglesia? Pero no todas han durado. Algunos han durado quizás 1 año, 2 años, y de pronto quizás pasó algo y se fueron y nunca más regresaron. ¿Cuál fue el problema? Que cuando vino la prueba, la persecución, la aflicción, tropezaron. Cierto, hermanos, esto es muy cierto. ¿Cuántas personas, que estaban con gozo, deseosos, aprendiendo, estudiando, de pronto pasaron una aflicción, se enojaron contra el Señor, o de pronto alguien le hizo algo, de pronto un hermano le hizo algo, de pronto se enojó, se fastidió de la iglesia, de pronto algo pasó, y de pronto al final dejan y se van y se vuelven al mundo. Pero hermanos, cuando nuestro corazón es como esa buena tierra, la palabra de Dios va a producir raíz en nuestro corazón. Y tendremos convicciones fuertes, firmes en nuestra vida. Hermanos, no vamos a cambiar nuestras convicciones. Hermanos, si es domingo voy a estar en la iglesia, eso no cambia nada. El domingo es día del Señor y voy a estar ahí. O sea, el domingo es del Señor, ese es su día y ese día le voy a dedicar al Señor. Tengo que ser fiel a la iglesia. Pero hermano, es que no voy a poder. ¿En serio? ¿En serio tienes ese corazón, hermanos, así en pedregales? Donde solamente escuchas la palabra de Dios con gozo, pero no lo quieres hacer. Hermanos, no se trata de decir, qué lindo el mensaje, wow, qué bonito, qué bonito, nunca había escuchado esa palabra, ay, qué hermoso, qué hermoso. Pero, hermanos, tienes que hacer lo que el Señor te dice, si no de nada vale.
Hermanos, tú puedes agarrar y leer una porción y, oh, qué lindo, pero si no lo aplicas de nada vale. Hermanos, si tú lees algún texto, wow, qué linda historia, qué tremendo, pero si no lo aplicas de nada vale. Por eso, hermanos, es importante que un cristiano tenga un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios y que la palabra de Dios crezca una raíz en la cual se plante y sea firme en sus convicciones. No vendas tus convicciones. Pase lo que pase, no vendas tus convicciones. Es que la presión, es que aquí y por allá, no vendas tus convicciones. Domingo es del Señor. Todos los días tengo que leer la palabra de Dios. No me puedo ir a dormir si no he orado. No puedo irme a dormir si no he leído la Biblia. Necesito entender que las convicciones de la palabra de Dios no son negociables. No solamente qué lindo, qué bonito, no. Se trata de aplicar para que cuando venga la persecución o venga la aflicción, yo esté firme en mis convicciones y no me mueva de allí. Pero lamentablemente, hermanos, cuando un creyente no está estudiando la palabra de Dios, cuando un creyente no está orando, no está congregando, viene la aflicción y se va. Se desanima, se frustra. Es que yo no pensé que me iba a venir tantos problemas. Es que estoy tan frustrado con lo que me está pasando. Ya sé, me voy al mundo otra vez. Porque su corazón estaba lleno de piedras. Oyeron la palabra por un momento, la recibieron con gozo, pero no tiene raíz y fueron de corta duración. Luego sigue diciendo la Biblia, Mateo capítulo 13, verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. ¿Qué significa esto? Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, la preocupación de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿Qué es infructuosa? No produce fruto. Hermanos, el engaño y el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y el afán de este siglo. Necesitamos trabajar, es verdad. Necesitamos fuentes de ingresos, es verdad. Pero muchas veces el trabajo toma el lugar del Señor. Y eso es lo triste. Espero, hermano, que usted nunca falte a la iglesia porque tiene que ganar algún dinero extra. Hermanos, ¿cuántos creyentes que han orado por un trabajo consiguieron el trabajo y nunca más volvieron a la iglesia? ¿Cuántos cristianos que oraban tanto por emprender un negocio, una empresa, Dios les permitió hacerlo y nunca más volvieron a la iglesia? Y obviamente, hermanos, viven infructuosos. No hay fruto. Tienen los mismos problemas con su esposa, tienen los mismos problemas con sus hijos, infructuosos. ¿Todo por qué? Porque su corazón cayó entre espinos. Querido hermano, cuando un cristiano no toma en serio lo que el Señor dice, es infructuoso. Yo no sé si usted está produciendo fruto en su vida, pero me encanta la última parte en el verso 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Qué significa esto? Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿y qué? ¿Y qué, hermanos? Y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el que oye
¿Y qué, hermanos? Y entiende. Hermanos, no hay peor cosa que un creyente oiga y no entienda. Hermanos, yo le animo a usted que empiece a preparar su corazón de hoy en adelante. Saque las piedras que están ahí. Saque los espinos que están ahí. Hermanos, empiece a tener un corazón presto, listo, capaz de producir fruto en su vida. Hermanos, la parábola del sembrador de Mateo capítulo 3, el verso 9, termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Solamente en Mateo 13, hermanos, aparece 19 veces la palabra oír. Es interesante, hermanos, que solo en el capítulo 13 de Mateo 19 veces aparece la palabra oír. Porque con eso empieza todo. Oír. El siguiente paso después de oír es entender. De nada sirve, hermanos, que estés aquí y tu mente esté en otro lado. De nada sirve, hermanos, si tú dices, no estoy de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, no tomes nunca esa posición. Dice la Biblia, Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10 y el verso 17. Romanos 10 y el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, nuestra fe aumenta no por arte de magia. Nuestras convicciones, nuestras metas, nuestros deseos aumentan de acuerdo a cómo estamos oyendo la palabra de Dios. El que tiene oídos, dice la Biblia, oiga. Y aquí en Romanos 10, 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que oír mucho más la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos. Ahora más que nunca necesitamos oír la palabra del Señor. Si no lo hacemos, otras cosas ocuparán ese lugar. Otras cosas ocupará ese lugar, hermano. Si tú no estás oyendo la palabra de Dios, otra cosa va a tomar ese lugar. Alguna diversión, algún placer, peor aún algún pecado. Hermano, oye lo que el Señor te dice. Marcos capítulo 4, verso 24. Marcos capítulo 4 y el verso 24. Marcos capítulo 4 y el verso 24. Dice la Biblia, Marcos 4, 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Qué estás oyendo, hermano? ¿A qué estás prestando atención? ¿Cuál es lo que llama la atención en tu vida? ¿Qué es lo que está tomando el lugar de la palabra de Dios? Esas son piedras, hermano. Esos son espinos que tenemos que quitar y sacar de nuestro corazón. Yo le animo a usted. Empecemos a dar fruto en nuestra vida. Hermanos, nada más que hoy en día el diablo está buscando creyentes cómodos, creyentes religiosos, que no toman decisiones en su vida. Los frutos que vienen a nuestra vida está basada en decisiones. Usted puede determinar de aquí en adelante, decir, los domingos es del Señor y voy a ser fiel a la iglesia. Usted puede determinar hoy día, no me voy a ir a dormir si no he leído la palabra de Dios y si no he orado. Usted puede determinar hoy día,
decir, voy a consagrar mi vida al Señor. No voy a dejar que el afán y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios. No voy a permitir que el pecado gobierne mi vida. Voy a querer, voy a anhelar agradar al Señor. Por esa razón el salmista dijo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor es el único que puede hacer esa obra en su corazón. Puestos de pie, vamos a ver. Padre, te doy gracias, mi Dios. Hermanos, nunca el altar se cierra, siempre estará abierto. El altar es el lugar donde nosotros podemos entregar, dejar cosas. Yo no sé cómo está tu corazón ahora, hermano. Yo no sé si has prestado atención al mensaje. Yo no sé si tu corazón y tu vida está produciendo fruto. No lo sé. Pero hermano, nunca debes salir de la iglesia con un corazón vacío. Si por alguna razón has estado distraído pensando en otra cosa, tú deberías venir al altar y decirle, Señor, ¿por qué no me has hablado? Señor, si he venido a tu casa, ¿por qué no me he concentrado? Señor, si he venido a tu casa, ¿por qué no he sentido tu palabra penetrando en mi vida? Señor, si he venido a tu casa, ¿por qué no me ha afectado la palabra de Dios? Señor, si estoy viniendo a tu casa, Señor, por favor, que tu palabra afecte mi vida. Hermanos, no podemos estar igual, en lo mismo. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Tenemos que tener un corazón tierno, un corazón dispuesto, hermanos, oídos para oír la palabra de Dios, prestos, entender lo que el Señor nos dice. Hermanos, no quedarnos con un corazón vacío. Hermanos, no quedarnos con un corazón duro, que no quiere ceder, que no quiere aceptar, que no se quiere rendir a la palabra de Dios. Dios te está hablando de diferentes maneras. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor quiere que produzcas fruto. El Señor quiere que tu vida esté consagrada al Señor. Si tú realmente has nacido de nuevo, tienes que producir fruto en tu vida. No puedes estar faltando a la iglesia. No puedes estar faltando o dejando de leer la palabra de Dios. No puedes dejar de orar. Tienes que producir fruto. Tienes que congregarte, tienes que ser fiel, tienes que alabar al Señor. No puedes estar en el mundo pecando y desobedeciendo al Señor, no. Es momento que tú digas, Señor, mi corazón tiene que estar dispuesto a que la palabra de Dios penetre y produzca fruto. Si hay alguien aquí en esta noche que todavía no tiene a Cristo en su vida, si hay alguien aquí en esta noche y dice, yo he entendido, quiero que la palabra de Dios penetre a mi vida, el primer paso que hay que tomar es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Si hay alguien aquí en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, levanta tu mano, yo quisiera orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Si Cristo está tocando la puerta de tu corazón, te está dando una convicción tan fuerte que Él quiere entrar a tu vida, acéptale. ¿Habrá alguien? Hermano, hermana, solamente les animo a que hagan lo que el Señor dice. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, por todo lo que tú nos has enseñado en esta noche. En el maravilloso nombre, Padre, de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.